Gracias, Daniel. La primera parte va a ser el violín. Vamos a estar escuchando al profesor Hans Suárez. Son dos obras. La primera va a ser de Beethoven, va a ser un minuet en sol mayor y también un minuet de Luigi Boccherini. Este hombre ha nacido en Italia y vivió gran parte de su vida en España. Y cierta vez dijo Luigi Boccherini que sé bien, dijo él, que la música se hace para hablar al corazón del hombre. Y cuando hablamos de Beethoven, ese es el hombre que creía que la música era la voz de Dios. Beethoven decía también que la música era el idioma de Dios. Y él, hablando de su comunión, a veces tuvo su etapa conflictiva con Dios. Y él decía que muchas veces Dios le susurra al oído a algunos músicos, dice, y a mí él me grita, decía Beethoven, y me infecta la mente con melodías celestiales. Este hombre, Beethoven, fue un hombre que tuvo una vida conflictiva, su sordera fue algo que le traumatizó, fue algo que realmente le afectó seriamente en su ánimo. Y ese mal humor que él tenía a veces y el tiempo en que se recluía en soledad, algunos le llamaban la bestia, porque pensaban que era una persona que no era muy generosa. Sin embargo, realmente este era un hombre que tenía una buena comunión con Dios. Y él hablaba, ¿no? Dejó allí en una parte de su testamento escrito algo que decía: la música de él era el mensaje latente de Dios. Siempre se podía ver en sus obras ese mensaje latente de Dios, y él siempre le iba a recordar al género humano el supremo mensaje de paz y de hermandad. Beethoven es un hombre que supo, dice, llevar el arte hasta su límite. En algún tiempo él tomó clases con Wolfgang Amadeus Mozart, y Mozart dejó escrito un comentario que yo tomé nota. Dijo Mozart: escuchen a este joven, no lo pierdan de vista, porque alguna vez hará ruido en este mundo. Y realmente Ludwig van Beethoven fue uno de los músicos más sorprendentes, más talentosos que pisó nuestra tierra. Pensando en él, una vez estaba escuchando a un doctor que citaba sobre una clase donde estaban todos los estudiantes de medicina, y el doctor les presentó este problema. Dice: ¿en qué caso se podría hacer un aborto o no? Dijo el doctor. El caso es el siguiente, dice el médico: tenemos un padre con sífilis, tenemos una madre con tuberculosis, tenemos un hijo que nació ciego, un segundo hijo que murió, tenemos un tercer hijo con tuberculosis, y ahora la mujer está por dar a luz. ¿Qué harían ustedes?, dijo el doctor. Y viendo todo ese cuadro familiar, los estudiantes de medicina dicen: nosotros nos inclinamos por el aborto. Y el doctor dijo: los felicito, acaban de matar a Beethoven. Así que, mire, ese hombre que tenía pocas posibilidades de nacer, vino a la vida y desplegó todo su talento musical, impactó en tantas generaciones, y es uno de los músicos más reconocidos y más amados en nuestro tiempo. Entonces Juan Suárez va a venir ahora con su violín, y de Ludwig van Beethoven nos va a dejar en primer lugar minuet en sol mayor y luego el minuet de Luigi Boccherini.
Y yo quería hacer una breve explicación cuando se toque la obra, y si usted quiere reconocer la obra y al intérprete con un aplauso, es muy importante que espere a que el intérprete se ponga de pie, porque a veces creemos que la obra llegó a su fin, pero no llegó a su fin. Entonces el aplauso desconcentra al intérprete y no puede culminar bien su obra. Entonces, en este caso, cuando se usa el piano, esperamos para el aplauso de reconocimiento cuando el intérprete se pone de pie. Dimas, él nos va a traer una obra de Juan Sebastián Bach. Y Juan Sebastián Bach fue un hombre que vivió en los años 1685 a 1750. Era un hombre que tenía su fe puesta en Cristo. Su causa era predicar el mensaje de la cruz. Él pertenecía a la iglesia luterana. Este hombre en su tiempo tuvo que conseguir la protección de los príncipes, ya que él fue perseguido por su fe y amenazado con el destierro y aún de ser muerto en la hoguera. Este hombre, Juan Sebastián Bach, él desafió a los poderes del mundo en su momento al componer obras magistrales basadas estrictamente en la palabra de Dios. Una de las obras más reconocidas de él es cuando habla de la pasión de Cristo, basada en los capítulos 26, 27 y 28 del Evangelio de Mateo. Juan Sebastián Bach decía acerca de la música que el único propósito de la música era dar gloria a Dios y que ella sirviera también para recreación del alma humana. Decía Juan Sebastián Bach, dale a Dios todo lo que te queda y Él te devolverá hasta que te sobre. Realmente era un hombre muy consagrado a Dios, muy consagrado a la palabra de Dios. Bach fue un hombre que conoció su fama mucho más de siglo o de medio siglo después de su muerte. Comentábamos ayer que cierta vez un hombre llamado Mendelssohn fue a comprar en una carnicería chorizo, y allí el carnicero estaba envolviendo esa mercadería con lo que era la pasión de Cristo basada en Mateo 27, y así se recuperó esa obra, una de las más reconocidas de este hombre Juan Sebastián Bach. Algunos en el mundo lo reconocen como el músico más talentoso. Él gozó de los respetos de Mozart y de Beethoven, por ejemplo. Y este hombre, algunos en nuestros días lo definen como si él fuera uno de los apóstoles, porque a través de su música y a través de sus armonías celestiales, él sigue predicando la palabra de Dios y acercando gente a la persona de Cristo. En uno de los países como Japón, allí mucha gente llega al conocimiento de Dios a través de la música de Juan Sebastián Bach. Él planteaba en su música tres interrogantes. La primera de ellas era ¿quién era Jesucristo? La segunda interrogante que se podía ver en la música de Bach es ¿qué era la pasión de Cristo? Y la tercera interrogante que él ponía en su música es ¿qué es la redención en Cristo? De eso yo hablaré en unos breves minutos cuando hablemos sobre el Evangelio. Pues esto es lo que hacía a Bach, un hombre seguro de su salvación, quien a la hora de su partida de esta tierra y ahí en su lecho de muerte, él dictó a su esposa la última obra, la que él tituló A las puertas del reino eterno. Un hombre de una fe inquebrantable, un hombre seguro de su salvación eterna en Cristo. Una poetisa, escritora de la vecina nación de Argentina, que se llamó María Elena Walsh, en una extensa canción que escribió para Bach, en uno de los párrafos decía las siguientes palabras. Decía, no son los ángeles que cantan
No son los pájaros ni el mar. Es un Señor lleno de cielo, el Señor Juan Sebastián. Y eso expresa lo que era la intimidad de la comunión con Dios y con Jesucristo, su Salvador. De Juan Sebastián Bach vamos a escuchar ahora Preludio y Fuga en bemol mayor a cargo de Dimas Espedón.
continuación, el profesor Juan Suárez, él va a traernos la obra Lágrimas y Adelita de Francisco Tárrega, un hombre que vivió en los años 1852 hasta 1909, nacido en Villarreal, España. Y después Juan Suárez también va a tocar la obra Preludio número 1, que corresponde a Héctor Villalobos. Él es de Río de Janeiro, Brasil, y él vivió en los años 1887 y 1959. Villalobos influenció en la vida de muchos músicos uruguayos, como los hermanos Carlevaro, que tuvieron gran participación en el canto popular en el Uruguay. Entonces, en primer lugar, Francisco Tárrega, Lágrimas y Adelita, y luego Preludio número 1 de Héctor Villalobos.
piano, y Daniel Noé García va a estar cerrando también esta noche en piano. Si usted trajo su Biblia y puede abrir en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, si no, solamente me da su atención y yo voy a leer para usted a partir del verso 26. Evangelio de Mateo, el capítulo 27 y versículo 26 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevasen la cruz. Una vez más, dice el último texto: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Yo en esta noche quiero hablar con ustedes sobre el tema la bendición de caminar con el Hijo de Dios. La bendición de caminar con el Hijo de Dios. El pasaje nos habla acerca de Simón de Cirene. Esta era una ciudad del norte del África. Por estos días había un edicto, una ley de los romanos, que decía que cada vez que a un soldado romano se cruzara con un judío o descendiente, él podía detenerle y pedirle que le lleve su carga por una milla. Esa carga podían ser armas, podían ser herramientas, o podía ser alguna clase de compra que hizo el soldado romano. Como ustedes imaginarán, esto era humillante para un judío. Y esa milla eran 1000 pasos. Era lo que sería para nosotros unas 15 a 16 cuadras. Y luego que el judío cumplía con eso, tomaba una estaca, una madera, y la clavaba como señal de decir: he cumplido la ley, no estoy dispuesto a dar ni un paso más. La Biblia enseña que Simón de Cirene venía del campo, hicieron uso de esa ley, y la carga que él tenía que llevar era la cruz de Cristo. Simón no podía identificar quién eran esos 3 hombres que cargaban una cruz. Él vio que esos hombres estaban lastimados. Uno estaba más seriamente y profundamente lastimado. Allí él de pronto toma la cruz del hombre más lastimado y la ponen sobre sus hombros. Y él mira a ese hombre que llevaba la cruz, le mira a los ojos, una mirada profunda, una mirada inolvidable que por el resto de su vida Simón no la iba a poder olvidar. De pronto la sangre de ese hombre toca su vestido, toca su piel, y él comienza a caminar por ese camino que se llamaba la Vía Dolorosa. Simón no sabía que el hombre que caminaba a su lado era el Hijo de Dios. El compañero de ruta, el compañero de milla, era el Hijo de Dios que iba a la cruz a morir por él y por nosotros. Ahora yo quiero llamarle la atención aquí por un momento en el verso 26 que hemos leído, donde la palabra de Dios dice: y entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quiero que pongamos nuestra lupa sobre la palabra azotado a Jesús. El azote era algo
que los romanos acostumbraban a hacer para dejar a una persona al borde de la muerte. Los azotes se podían hacer con varas. La ley hablaba de 40 golpes menos uno. Y cuando no usaban las varas, entonces utilizaban un látigo que era conocido con el nombre de el flagrum. Realmente el flagrum también por aquellos días era conocido como las 7 colas del gato o las 7 colas del diablo. Ese flagrum en sus puntas podía tener hueso, podía tener metal o podía tener cristal. Y quienes utilizaban ese látigo, ese flagrum, eran los líctores. Los líctores eran empleados del Imperio Romano, eran personas expertas en destrozar cuerpos. Lo que ellos hacían como un ejercicio habitual, y es lo que hicieron con el Señor Jesucristo, utilizaban una pira. Es decir, que podía ser un poste de esta altura o podía ser algo en material, y entonces apoyaban las manos del que iba a ser azotado. Esa postura ofrecía toda la espalda, y entonces un líctor comenzaba a utilizar ese látigo desde los tobillos hacia arriba, y el otro comenzaba el castigo de los hombros hacia abajo, al llegar al encuentro a la altura de la cintura. Ese hombre estaba con su cuerpo totalmente destrozado, ya no tenía el aspecto de un ser humano. Pues ese era el castigo al que sometieron a nuestro Señor Jesucristo. Él estaba tan debilitado, tan próximo a la muerte, que no pudo cargar con su cruz. Y entonces luego era llevado por la vía dolorosa a un lugar que era conocido como el Gólgota. Es el lugar que le llamamos el lugar de la calavera, porque cuando usted mira allí en la roca, hoy ve como la figura de una calavera en esa roca. Es el lugar que le llamamos el Monte Calvario. Allí es donde llevaron al Hijo de Dios para ser crucificado. Cuando llegaban a ese lugar o en el camino a ese lugar, los padres acostumbraban a sacar a sus hijos a las puertas, y los hijos insultaban a los que iban a ser crucificados, les tiraban piedra, les gritaban, y entonces la persona que iba a ser crucificada por lo general llevaba un colgante de madera sobre su pecho, y en ese colgante estaba el motivo o la causa por la cual iba a ser crucificado. En realidad los romanos crucificaban a la gente por dos cosas. Una de ellas cuando se trataba de un homicida, y la otra razón por la que crucificaban es cuando alguien se volvía un sedicioso, alguien que se levantaba contra el César romano y su poder. Y de esto fue que acusaron a nuestro Señor Jesucristo, que Él quería reemplazar al César romano, que Él quería ese trono terrenal. Pero la palabra de Dios dice que Él va a ser heredero del trono de David, y de allí reinará por toda la eternidad. Él no estaba buscando un trono humano. Dios ya le designó un trono que Él ocupará por toda la eternidad. Será en el día cuando Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero en ese camino hacia la vía dolorosa, llegaban a ese lugar que se llamaba el Gólgota y encontraban una cruz de madera en el piso. Era la cruz que era conocida con el nombre de patíbulo. Había diferentes clases de cruces por aquellos tiempos. Las cruces habían sido un invento de los fenicios, pero quienes más la utilizaron fueron los romanos. Habían cruces que tenían forma de X, otras cruces tenían una forma de T, y habían otras cruces que era un palo vertical que sobresalía del horizontal. En esa clase de cruz pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo sabemos porque la Biblia dice que sobre su cabeza pusieron un título en 3 idiomas: este es el Rey de los judíos. Y allí cuando ponían ese cuerpo sobre la cruz, entonces utilizaban 2 y a veces 3 clavos, 2 acá, en la palma de la mano, y otro a esta altura. Eran clavos de 13 centímetros a 18 centímetros. El Señor Jesucristo no fue atado a la cruz, Él fue clavado a ese madero.
Lo sabemos cuando leemos el Salmo 22 y él dice, horadaron mis manos y mis pies. Esa palabra horadaron quiere decir que sus huesos fueron perforados. Él no estuvo atado al madero, él fue clavado a ese madero. Pero la verdad, aquí entre nosotros, no fueron esos clavos los que lo tuvieron aferrado al madero, sino su amor por cada uno de nosotros. Porque de la muerte de él en esa cruz dependía la salvación de pecadores como nosotros. Y luego que él era clavado allí en ese madero con sogas, subían esa cruz y la hacían caer en un hoyo. Y luego cuando esa cruz caía, ese sacudón que producía, eso abría las manos y abría aquí partes de su brazo, produciendo un dolor inmenso. Una persona en la cruz podía durar pocas horas, podía durar 3 hasta 5 días. Una persona en la cruz podía morir por deshidratación. Una persona en la cruz podía morir por tétano, por la infección que producían los clavos. Las personas en la cruz generalmente morían por causa de un paro cardíaco o un paro respiratorio, y sobre esto mucha gente discute. Algunos dicen ahí, tienen argumentos y elementos para decir fue un paro cardíaco, fue un paro respiratorio. A mí eso no me importa, yo lo único que sé que en esa cruz Él murió por mí. En esa cruz Él murió por mí, murió como el sustituto, murió ocupando mi lugar. Mis pecados me hacían merecedores de ocupar ese lugar en la cruz. Pero su amor fue tan grande, tan inmenso, tan sublime, que Él fue a esa cruz y murió por mí. Hace 2000 años atrás el Señor comprendió que iba a haber un pecador como este, que iba a necesitar de un gran Salvador como Él. Él fue allí a esa cruz. Y luego que estaba puesto en la cruz, una persona podía morir siendo devorado por las fieras salvajes que venían por la noche, podía morir por las aves de rapiña. Otros también podían morir por las heridas que tenía en su cuerpo y venían todas clases de insectos y se introducían allí. La muerte de cruz era una muerte dolorosa, era una muerte humillante. Era una muerte que era planeada paso por paso para sufrir, para someter al crucificado al dolor más extremo y a la muerte más humillante. Por eso cuando usted lee lo que Pablo escribió a los filipenses hablando del Señor Jesucristo, dice que Él fue hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más dolorosa, la muerte más cruel, fue la que Él tuvo dispuesto a padecer por amor a nosotros. Allí en esa cruz a veces los romanos hacían un fuego al pie de la cruz para que ese pudiera elevar humo y que el humo dificultara la respiración del crucificado. Muchas veces venían allí frente a esa cruz con un hierro, con un metal. Y cuando querían acelerar la muerte del crucificado, le quebraban los huesos de la pierna para que entonces no pudiera él ponerse así en alto y poder respirar. Cuando las piernas eran quebradas, se aceleraba y rápidamente moría el crucificado. Eso hicieron con los otros 2 crucificados, pero la Biblia dice que cuando vinieron a Jesús no pudieron hacerlo, y entonces de la bronca que tuvo el soldado romano, dice que él tomó una lanza y clavó en el cuerpo del Señor, y allí de su cuerpo salió sangre y agua. Es la señal que Él se entregó enteramente por nosotros, sin reserva, hasta la última gota de sangre. Y en eso quiero detenerme en este último minuto. Esa sangre que Él derramó en la cruz es la sangre que las páginas de la Biblia le llaman la sangre preciosa de Jesucristo. Es la sangre que el apóstol Juan escribe en su primera carta diciendo: y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Necesitamos nosotros que esa sangre se aplique a nuestra vida. Muchas veces como predicador digo, si tan solo una gota de esa sangre de Cristo tocara mi vida, todo mi pecado sería limpio.
Esa sangre no solo tiene poder para limpiar mi pecado. En esta noche de sábado 18 de marzo del año 2217, esa sangre de Cristo tiene poder para abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. Tiene el poder para salvarle. Y si usted está aquí en esta noche compartiendo con nosotros, ahora comienza a entender por qué Dios le trajo a esta reunión. Para que su alma tenga ese regocijo de la buena música, pero para que también usted pueda tener una seguridad plena de que puede ser salvo eternamente por Cristo Jesús. La Biblia dice estas palabras en el pasaje que nosotros calificamos como el corazón de la Biblia. Es el pasaje de Juan capítulo 3 y el verso 16, donde la Biblia termina diciendo en ese texto: todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, hablamos de una vida por siempre. Hablamos de una vida que nunca acaba, que no termina, que no tiene fin. Y esta es la clase de vida que Dios quiere darle a todos los que creen en Cristo. Hay un pasaje en la Escritura que es Romanos capítulo 6 y el verso 23 que nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Esa parte del texto nos habla de nuestra responsabilidad, porque ya desde los días del Antiguo Testamento la Escritura enseñaba que el alma que pecare, esa morirá. Cada uno es responsable de su pecado, cada uno tendrá que rendir cuenta por su pecado. Dice Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que ese texto no termina allí, sigue diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa palabra dádiva que podemos traducir como la palabra don, como la palabra regalo. El regalo de Dios es vida eterna, esa vida que no termina, que no acaba, que no tiene fin. Quizás la vida que usted necesita recibir en esta noche. Cristo murió en esa cruz hace 2000 años. Esa sangre no se evaporó, esa sangre no se secó en esa tierra. Esa sangre tiene una acción continua. Y en esta noche, si usted no le conoce, esa sangre quiere tocar su vida, quiere limpiar todo su pecado y quiere darle vida y vida eterna. Y nosotros queremos ayudarles a que usted tenga ese encuentro con Cristo. No hay una religión, no hay una denominación, no hay clases de iglesias que le puedan llevar al cielo, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, puede llevarle al cielo. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Cristo es el camino. Si usted no le conoce, es porque quizás Dios planeó en esta noche especial encontrarse con usted en este lugar y perdonar su pecado y darle una salvación que es eterna, una salvación que solo la puede encontrar en Cristo Jesús. Hoy es un tiempo para meditar y hoy es un tiempo para tomar una decisión. Y quizás usted, como Simón de Cirene, en esta noche pueda experimentar el gran privilegio de caminar junto al Hijo de Dios. No por una parte del camino, sino comenzar en esta noche a caminar con Cristo, el Hijo de Dios, por toda una eternidad. Y nosotros queremos ayudar a que usted se encuentre con Cristo. Queremos ser bendición para su vida y que empiece a caminar y disfrutar del gran privilegio de caminar junto al Hijo de Dios. Y en la parte final de nuestro encuentro de arte y evangelio, ahora vamos al piano una vez más. Y Dimas Espedó, él va ahora a traernos una obra y luego va a terminar Daniel Noé García con una obra de Mucio Clementi. Entonces, Dimas es su tiempo.
Deseamos saber de bendición y hacer otro encuentro más el próximo mes y que cada encuentro salga mejor que el anterior. Vamos a terminar con una oración. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias, Señor querido, por